Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Así es como dijo el hermano Elwin, tuvimos unos días de descanso junto con mi esposa, lo pasamos bien, así que eso les puedo contar. ¿Cómo están ustedes? ¿Han descansado? No, han trabajado harto, ¿cierto? Seguimos con estas cartas de Juan, ya terminamos la primera carta, ahora vamos segunda de Juan, así que les pido que abran sus Biblias. Segunda de Juan. Tiene solamente un capítulo. Entonces vamos a leer de los versículos 1 al 6. Segunda de Juan, de los versículos 1 al 6. ¿Y solo he encontrado? ¿Me dice amén? ¿Sí? ¿Estamos listos? Qué bueno. Acompáñenme en la lectura. Dice así la palabra del Señor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Como que se vuelve a repetir todo lo que hemos conversado, ¿cierto? Todas las predicaciones que han andado para adelante se tratan de amarnos los unos a los otros. El centro de las cartas de Juan se trata de eso, del amor comunitario, del amor entre los hermanos. Y como que cuando uno lee las tres cartas, uno dice, ya, de nuevo, como el mismo tema. Yo no sé si usted tiene cable aún. Yo ya no tengo cable. Yo veo solamente aplicaciones. Disney, Amazon, Netflix, HBO, Max, Apple TV. Tengo Apple TV. No sé si es verdad. Apple TV. Y Crunchyroll también tengo. A los que nos gustan los monitos chinos, anime. También tengo Crunchyroll. Pero yo me acuerdo cuando tenía cable, en la hora de almuerzo, siempre ponía un programa, cuando no estaba la Connie porque no le gustaba, que era como de supervivencia al desnudo. No porque la gente salía desnuda, sino porque lo encontraba muy extremo. Estar, no sé, en el Amazonas o en África y estaban desnudos, estaban buscando peces para poder sobrevivir. A mí me entretenía mucho eso, como sufría la gente en esos programas. Y el problema más grande de las personas que aparecían en esa especie de reality, ya que daba el Discovery, era de que no era la naturaleza el problema más grande que ellos tenían. El problema más grande es que este programa de supervivencia al desnudo se trataba de que eran dos personas distintas que las juntaban y tenían que ayudarse a sobrevivir. Véalo, está por ahí. Eso parece que está en YouTube también algunos capítulos. El problema más grande de ellos es que no se ayudaban. Empezaban los conflictos, que este es un flojo, que no me ayuda, que yo tengo que salir a pescar solo, que hago la leña, que en la noche los mosquitos, que este pasa todo el día acostado, se come la comida. O sea, la pelea más grande y los problemas más grandes que tenían eran los problemas los unos con los otros. Hay series, han salido muchas series que están en Netflix que se tratan de esto, del fin del mundo. Y por lo general en esas series del fin del mundo siempre dicen, el problema más grande no es el fin del mundo, el problema más grande son las personas que quedaron, que si tú andas con tu comida te la quitan. Tal vez usted no ha visto esas series, pero véala, se va a entretener bastante. ¿Por qué le cuento esto? Porque tiene que ver mucho con la repetición del mensaje del apóstol Juan a la iglesia en Efeso. Tiene mucho que ver. Y tenemos que irnos un poquito al contexto. El contexto era casi un contexto de supervivencia. Porque ser cristiano era una sentencia de muerte o de pobreza absoluta. Sobre todo en Efeso. En Efeso,
había un templo muy grande que era el templo de Artemisa. De hecho, era una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Y todo el comercio y toda la vida social giraba en torno al templo de Artemisa. Cuando tú te hacías cristiano, tú obviamente ya no participabas del culto a Artemisa y por lo tanto ya eras sacado de la vida social y económica en Efeso. Eso es lo que ocurría con los cristianos. Entonces, en la iglesia de Efeso había una persecución económica, social y una persecución también de tu vida, porque te podían matar por ser cristiano. Entonces, la cosa en el siglo I, ya la iglesia que Juan le escribe, son iglesias que no lo están pasando bien, ya lo tienen muy difícil, muy difícil. Nosotros no nos podemos imaginar lo difícil que lo estaban viviendo los hermanos. Pero el problema más grande de ellos no era ese. No era ese. Si usted se fija, el apóstol Juan en la primera carta nunca menciona algo sobre la persecución. Nunca menciona algo sobre ánimo, la recompensa está en Cristo, como por ejemplo el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses, que les dice que siempre estén contentos, siempre estén gozosos, que no importa que si nos persiguen, etcétera, etcétera. Pero acá, el apóstol Juan a la iglesia de Efeso no le habla nada sobre la persecución. El problema de la iglesia en Efeso eran ellos mismos, que no se amaban. Era una iglesia que resistía a amarse. Entonces, en la primera carta, nosotros vimos enfáticamente ese tema. Ámense, ámense los unos a los otros. Y pasa un tiempo de casi 1 año y medio aproximadamente, entre que el apóstol Juan manda la primera carta y la manda la segunda, porque obvio, después de la primera está la segunda, ¿cierto? Sí, no estoy equivocado. Manda la segunda carta es bien corta, es bien breve. Y el apóstol Juan hace un saludo que es bien triste, que le escribe una señora, ¿cierto? A la señora elegida. Ya esto es una cosa bien triste y bien dramática, porque el apóstol Juan empieza a escribir en clave para que no descubran hacia quién iba dirigida la carta. O sea, nos está diciendo que la iglesia de Efeso, que se veía tan grande, tan fuerte, tan poderosa, ha sido altamente disminuida, dividida, a transformarse solamente en un grupo pequeño de una iglesia en una casa. En eso se transformó la iglesia de Efeso. ¿Por qué? Porque no escucharon la primera carta. No se aprendieron a amar. No aprendieron a estar los unos con los otros. No aprendieron a visitarse, a acompañarse. Entonces, tiene más o menos que ver un poquito con esto de supervivencia al desnudo. Porque una iglesia que tiene todo en contra, persecución por todos lados, pero el problema no era la persecución. El problema era ellos mismos, que no sabían amarse. Entonces, yo reflexionando con todo esto, yo decía, ¿qué les puedo decir a nuestros hermanos? Nosotros en la segunda iglesia estamos en un proceso de revitalización. Hermanos, ¿cuántos años lleva hablando eso de la segunda iglesia? Que estamos en revitalización. Yo me acuerdo del pastor Pedro. Estamos hablando, no sé, 10 años casi. ¿Más? Uy. Revitalización. Pero ¿sabe qué? Yo quiero transmitirle algo hoy. Y como lo decimos en la calle, se la quiero hacer súper corta. La mejor estrategia de revitalización es que nos amemos los unos a los otros. No hay más. No hay más estrategias. Podemos hacer grandes planes, grandes proyectos, pero el proyecto de Dios para revitalizar una iglesia es que nos amemos los unos a los otros. Con esto yo tengo 2 cosas que decirle, solamente 2 cosas el día de hoy. Y lo primero lo encontramos del versículo 1 al versículo 3. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ya la situación aquí de la iglesia está bien mal, está bien crítica. Casi todos los apóstoles ya habían sido asesinados. Y la tradición nos cuenta que el último apóstol en morir es el apóstol Juan. Entonces, el apóstol Juan ya se autodenominaba como el anciano.
Por tanto, simplemente por esa expresión en que dice el anciano a la señora, sabemos que Juan, porque era el apóstol que más vivió, el último en fallecer, y de hecho la tradición nos dice que le denominaban o le apodaban de cariño como el anciano. Entonces sabemos que Juan, ya bien viejito, no estando en Efeso, manda esta carta para la iglesia de Efeso, porque está pasando por esta crisis. Y entonces, ¿cómo saluda a la iglesia? Le hace un saludo bien extraño y le dice el anciano a la señora elegida. Ya nos debe causar extrañeza esto, y como yo le decía al principio, es un saludo bien triste, porque tiene que estar escribiendo en clave. Juan tiene que ser sigiloso para que el mensaje llegue a la carta, a esta iglesia que queda en un hogar. Hermano, estamos hablando de una iglesia muy grande, muy fuerte, una iglesia con alta preparación teológica, porque así lo menciona el apóstol Pablo, lo mencionan las cartas de Apocalipsis también. Nos dice que la iglesia de Efeso era muy importante en el siglo I, una iglesia misionera, que mandaba misioneros a distintas partes de Asia Menor. Una iglesia que era firme en la doctrina, pero ahora esta iglesia está solamente en una casa. Es lo que queda de la iglesia en Efeso. ¿Y por qué tiene que ser sigiloso? Porque la gente que salió de la iglesia se transformaron en gnósticos. ¿Se acuerdan lo que eran los gnósticos? Los que decían que Jesús no era hombre y Dios. Algunos gnósticos decían era solamente hombre y otros decían era solamente Dios. Entonces, este evangelio gnóstico creció tanto, que suprimió a la iglesia, la redujo a un punto muy, muy bajo y empezó a perseguir a esta iglesia. Entonces, para que la carta llegase, él no dice que va directo a la casa de tal y tal que está en Efeso, sino que la menciona como la señora elegida. Yo encuentro esto bien triste, bien dramático. Imagínense nosotros, aquí en la Iglesia Presbiteriana de Chile, la Comisión Ejecutiva del Presbiterio tuviera que enviar una carta a la segunda iglesia. Y no le pone la segunda iglesia del Redentor, sino que le pone algún apodo para que los detractores de la iglesia no sepan que la carta va a la iglesia. Eso ya es una cosa bien, bien dramática, ¿no? Que la situación, el contexto está bien malo. Entonces, eso es lo que estaba viviendo la iglesia. Esta expresión de la señora elegida tiene que ver con lo sigiloso que es el apóstol Juan en no identificar a la iglesia a la que le está escribiendo. Entonces, esa primera cosa ya nos debe llamar mucho la atención. Luego, el apóstol dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. O sea que quedó un grupo bien reducido de hermanos que aún practicaban la verdad, que aún practicaban el amor los unos por los otros. ¿Sabe qué, hermanos? Yo sé que como segunda iglesia hemos pasado por altos, por bajos, hemos pasado por momentos tristes, momentos alegres. Gracias al Señor, no hemos vivido nunca la situación que ha vivido la iglesia en Efeso. No hemos tenido que vender el templo porque ya no nos queda nada e irnos a la casa de un hermano a hacer culto ahí. Gracias al Señor, eso no ha ocurrido. Y oramos para que nuestros ojos al menos nunca permitan que podamos ver eso. Oramos al Señor por eso. Pero si no aprendemos realmente a amarnos, este es el peligro inminente que corremos como iglesia. Esto no es una caricatura. Hermanos, nosotros nos asombramos de Europa y vemos la tele y nos llama la atención. Hoy mira, la iglesia de 1200 años la transformaron en un bar. Esta otra iglesia la transformaron de 1500 años en un teatro. Mira, aquí enseñó el mismo Lutero, estuvo acá en esta iglesia y ahora esta iglesia es una biblioteca. Y nos asombramos de lo que ocurre en otros países, en Europa, en Uruguay, por ejemplo. Pero eso viene para acá. Eso viene para acá. ¿Y saben por qué viene para acá? Porque no nos amamos. Porque hay un dicho de guerra muy famoso y muy eficiente. Divide y vencerás. Y Satanás sabe sobre dividir. Satanás sabe muy bien cómo dividirnos. Acuérdese que en el Edén
Cuando Adán ve a Eva, se soba las manos y dice, ¿la está viendo desnuda? Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a ella y será una sola carne. O sea, lo que a ti te pase, que me pase a mí. Pero apenas ellos caen, a Adán se le olvida completamente y dice, la mujer que me diste. O sea, Satanás sabe perfectamente cómo dividirnos. Es un experto en divisiones. Si no tomamos atención de esto, de que tenemos que amarnos profundamente los unos a los otros, no solamente de boca, no solamente por una cosa conceptual, sino que profundamente, si no aprendemos a amarnos, vamos a vivir lo que vivió la iglesia en Efeso. Podemos tener mucha doctrina, podemos tener grandes recursos, podemos comprar la propiedad del lado, pero si no tenemos amor, eso no sirve de absolutamente nada. Absolutamente nada. Y por repetitivo que sea el mensaje, hermanos, de la iglesia de Efeso no quedó ningún rastro. Eso nos cuenta la historia después. De la iglesia de Efeso no quedó ningún rastro. Fue una iglesia que finalmente desapareció. Este grupo que queda ahí, de la señora elegida, como la denomina el apóstol Juan, termina desapareciendo. No se aprendieron a amar. Entonces este es un tema que tenemos que tomar mucha atención. Pero fíjese lo que dice el versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en amor y en verdad. ¿Sabe que varias veces la palabra que más se repite aquí en estos primeros 3 versículos es verdad? La palabra que más se repite de estos 3 versículos graves es esto, es verdad. ¿Usted conoce la verdad? ¿Sí? Tiene que decir amén, si conoce a Cristo. Eres la verdad. Y si usted conoce la verdad, usted ama esa verdad, porque esa verdad es Jesús. ¿Cierto? Jesús es la verdad. Y si nosotros amamos a Jesús, que es la verdad, entonces por consecuencia, nos dice aquí el apóstol Juan, nos amamos los unos a los otros. Entonces, conocer la verdad va enganchado inseparablemente de amarnos los unos a los otros. Un fruto, un reflejo, una muestra de que conocemos la verdad es que nos amamos. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿conoce la verdad? Entonces tenemos que amarnos los unos a los otros. Es el fruto vivo, evidente, de que conocemos la verdad. El hermano Elwin leyó un versículo en el momento de intercesión. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Para qué después dice el Señor Jesucristo? Para que el mundo vea que ustedes son míos. Si queremos que el mundo vea que nosotros somos de Cristo, que somos portadores de la verdad, debemos amarnos los unos a los otros. Profundamente. Profundamente. La verdad es la ruta del amor. La verdad es la ruta del amor. Si usted quiere amar a su hermano, debe andar en la verdad. Para andar en la verdad hay que amar al hermano. Y ya con esto voy terminando la primera parte. Este es solamente el saludo del apóstol Juan a la iglesia. Y el saludo que cambia en relación a otras cartas. Por ejemplo, si usted lee las cartas de Pablo, el apóstol saluda a la iglesia y dice gracia y paz. A los santos en la iglesia en Tesalónica, gracia y paz a los hermanos en la iglesia en Colosenses, etcétera, etcétera. Por lo general siempre el apóstol Pablo el saludo apostólico característico es gracia y paz. Pero fíjese que aquí Juan agrega gracia, misericordia y paz. Y yo esto lo encuentro muy alentador, muy animoso, porque la situación, como le decía anteriormente, de la iglesia no es buena, para nada buena. Un grupo bien disminuido que probablemente vivió esa iglesia grande, poderosa, floreciente y que ahora está reducida, que tiene esos recuerdos del pasado,
de una iglesia viva, de una iglesia con varios hermanos, con grandes recursos y que ahora están en una casa. El apóstol Juan les dice gracia, que es el don que Dios ha derramado sobre nosotros. Misericordia, que es que Dios se pone en el lugar de tu miseria. O sea, ¿qué le está diciendo con este saludo el apóstol Juan? Hermanos, el Señor está compartiendo su miseria. El Señor está con ustedes. Yo aquí quiero decir algo que tal vez puede ser un poquito duro. Tal vez todas las palabras que yo estoy pronunciando, usted no las va a escuchar. Ya llevamos casi 2 meses hablando de esto, de amarnos los unos a los otros, de caminar en la verdad, de que tenemos que ser una iglesia que está en la vida, la verdad y el amor. Y probablemente le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. En comparación al apóstol Juan, yo soy un predicador pésimo. Pésimo. O sea, si me comparo yo con Juan, Juan está por 20 veces sobre mí. Si una iglesia tan importante como Efeso no escuchó al apóstol Juan, yo no espero que ustedes me escuchen. Si una iglesia tan fuerte, tan floreciente, que como pastor tenía el apóstol Juan, no lo escucharon y llegó a ese estado igual en que se disminuyó, es muy probable que a nosotros nos ocurra también. Entonces yo le quiero hablar a los que van a, tal vez, el Señor no lo permita, pero puede que ocurra, estén en esa situación de crisis, de real crisis aquí en la iglesia, en que las bancas estén completamente vacías, en que quizá no tengamos dinero para pagar las remesas, en que el pastor se nos vaya porque no hay recursos. Déjeme decirle que el Señor va a compartir esa miseria contigo. El Señor está con su remanente. Le estoy hablando a los verdaderos creyentes, a los que han entendido esta palabra, lo necesario, lo fundamental que es amarnos unos a los otros, a los que han entendido esa palabra. Gracia, misericordia y paz para ustedes. Porque si ustedes llegan a vivir esa terrible situación, el Señor va a estar con su remanente fiel hasta el final. Esa es una promesa de la palabra del Señor. Entonces a ustedes, si la iglesia no entiende el mensaje, ustedes los que han entendido, sean firmes. Sean firmes. El apóstol Juan eso está diciendo básicamente a la iglesia. Sean firmes. Porque el Señor se está haciendo parte de su miseria. El Señor está con ustedes. Y como el Señor les da gracia y misericordia, a pesar de la situación terrible que están viviendo, paz. Paz. Porque el verdadero pastor de la iglesia es el Señor. Lo segundo, de los versículos 4 al 6. Y ya aquí el apóstol Juan le está hablando, está dándonos ya el mensaje que quiere enviar a la iglesia en Efeso. Yo el segundo punto lo he titulado como siempre habrá un remanente fiel, siempre. Siempre habrá un remanente fiel. Así que no tenga miedo. Si este proyecto de levantar la segunda nuevamente no resulta, no tenga miedo. Siempre habrá un remanente fiel, porque el que dirige la iglesia es el Señor. Fíjese lo que dice los versículos 4 al 6. Mucho me regocijé, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Después de toda esta terrible situación que está viviendo la iglesia en Efeso, que no escuchó el mensaje, el apóstol Juan al menos tiene algo bueno que contar. Dice, me regocijo porque hay un grupo que está andando en la verdad. He hallado a alguno de tus hijos. Es bonito, es alegre, pero es triste. Es contento, pero es triste. Porque cuando el apóstol Juan está usando la expresión algunos, hay otros que se fueron. Hay otros que no escucharon.
Hay otros que están activamente persiguiendo la iglesia. Y eso es lo que le pasó a la iglesia en Efeso. La gente que se fue de la iglesia terminó persiguiendo a la iglesia. Esos nunca fueron hijos de Dios. Hermano, yo le quiero aconsejar que usted nunca haga esto. Lo que le voy a contar. Cuando uno se va de una iglesia, y uno se va enojado de una iglesia, uno siempre habla mal de esa iglesia, ¿no? En tal iglesia pasó esto y esto y esto. Y aquí los presbíteros hacían esto y hacían lo que querían. Y el pastor, no, pésimo, horrible. Tenía buena pinta, pero predicaba mal. Más si no tengo buena pinta, que me tengo que tirar un poquito para arriba igual. No haga nunca eso. Porque eso es lo que hicieron los cristianos de Efeso, que se fueron de la iglesia. La historia, algunos historiadores cuentan que el grupo de gente que se fue de la iglesia de Efeso predicaban fuera de la casa donde se congregaban los hermanos. Y decían, aquí estos están mintiendo, estos son falsos. Nosotros tenemos el evangelio. Eso es lo que hacían. Hablaban contra la iglesia en la que ellos crecieron. Por eso el apóstol Juan dice, me regocijé porque he hallado algunos. Del grupo total que había, algunos andan todavía en la verdad. O sea, hay esperanza. Hay algunos que han quedado. Si por alguna razón usted se va de acá, recuerde las cosas bonitas que vivió aquí. No hable de la iglesia, porque la iglesia es del Señor. Porque estas personas que están aquí, no nos vamos a ver la suerte entre gitanos. Todos somos malos. Todos somos horribles acá. Si eso no es ninguna sorpresa. Cuando usted vaya a otro lugar, váyase con lo que la iglesia le entregó. Para que no tengamos esta expresión, he hallado algunos. Entonces por eso le digo que es como feliz, pero es triste. Porque habían algunos que aún siguieron firmes practicando la verdad. Había otro grupo que cayó en las mentiras. Luego el versículo 4 sigue y nos dice que andan en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál es el mandamiento que recibimos del Padre? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Y los 10 mandamientos se dividen en 2 secciones. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Entonces el apóstol Juan dice, hay gente que sigue firme en el Evangelio, que sigue firme en la esperanza, que sigue firme en los mandamientos de Dios, que abraza la ley de Dios, que la ama, que se deleita en ella, que la disfruta, que no quiere pecar contra Jehová. Así como dice el Salmo 119, he guardado tus leyes en mi corazón para no pecar contra ti. O sea, hay personas que se han guardado la ley de Dios aún. Ese remanente fiel sigue ahí, sigue ahí. Yo oro al Señor, oro fuertemente al Señor, para que aquí no haya un remanente, sino que haya una congregación completa que guarde el mandamiento del Padre. Yo oro por eso. Hermanos, un remanente es algo triste, porque un remanente es la idea de un grupo pequeño, chiquitito, minúsculo, que aún es fiel. Yo oro para que este grupo, no un remanente, no 5, no 6, no 10, sino que todos los que están sentados acá guarden los mandamientos del Señor y permanezcamos firmes. Yo con esto quiero ir terminando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Márquelo. Guárdelo en su Biblia. Apocalipsis 2 no lo vamos a leer, pero márquelo, guárdelo y acuérdese de él. Apocalipsis 2, del 4 al 5. El apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Y el primer mensaje de Apocalipsis es el mensaje a las 7 iglesias. Y a una de las iglesias que el Señor Jesús manda una carta es en la iglesia de Efeso. Y si usted se acuerda del mensaje a la iglesia de Efeso, ¿qué es lo que le dice el Señor Jesús? Eres bacán. Como decimos los jóvenes, porque soy joven todavía, eres filete. Porque tienes buena doctrina. Porque desmientes a los mentirosos. Porque los descubres.
estás firme, eres grande, eres una buena iglesia, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Está entendiendo cuál era el primer amor que había perdido aquella iglesia? ¿Le hace sentido ahora que estas palabras de la carta, después de las cartas que hemos leído del apóstol Juan? El apóstol Juan venía arrastrando este mensaje, él era el pastor de esta iglesia, la conocía de cerca. El problema de la iglesia de Efeso era que dejaron de amarse, habían perdido su primer amor, ese es el primer amor. Habían perdido el amarse los unos a los otros. Entonces el mismo Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Y cuál es la consecuencia de perder el primer amor? Sacaré tu candelero y no estarás más. Eso ocurrió. La iglesia finalmente desapareció. Hermanos, una vez más, guarda tu primer amor. Guarda tu primer amor. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Conoce todas esas cosas que tú sabes conoce esas cosas que ni siquiera tú sabes que vas a hacer. El Señor sabe hasta cuántos pasos puedes dar en el pecado. Esas líneas que hoy tú dices que no vas a cruzar, Dios sabe que en algún momento las vas a cruzar. Dios sabe. Dios conoce lo más profundo que hay en ti. Lo más asqueroso que nadie conoce de tu vida, esas cosas ocultas, secretas que están en ti, Dios las sabe. Dios sabe que tú no le amas. Dios lo sabe. Porque nosotros cantamos una alabanza que decía, te amo, Señor. Y Dios nos escucha desde su trono y dice, sé cuánto me aman. Sé que no es tanto. Pero está bien. Dios no nos recrimina eso. Dios sabe que no tenemos esa capacidad de amarle con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el corazón. Aunque nosotros lo digamos. Dios sabe. Porque ¿qué le podemos ocultar a Dios? Si Él hace una radiografía completa de nosotros y Él nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué nos demanda el Señor? Pero ¿sabes qué? Ama a tu hermano. Porque decir que amo a Dios es fácil, porque no lo vemos. Él sabe que no le amamos como deberíamos amarle. Decir te amo, Señor, te adoro, Señor, pertenezco a ti, Señor, es fácil. Es muy fácil. Sencillo. Pero amar al hermano es distinto. Iglesia, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. No importa cuántas cosas hagamos con el consistorio. No importa cuántas estrategias nosotros podamos hacer. Si no nos amamos, no sirve de absolutamente nada. De absolutamente nada. Ama a tu hermano. Invítense a tomar once. Invítense a almorzar. Invítense a compartir un café. Disfruta el tiempo con tu hermano. Descubre a la persona maravillosa que tienes a tu lado. Descubre los pecados que tiene y ámala. Ámala con sus faltas. Ámala tal como es. Saca de tus ojos las vendas de juicio y abraza a tu hermano, porque el que está sentado a tu lado ha sido salvado por la sangre de Jesucristo el Señor, no por tu estatura de justicia, por la sangre de Jesús. Si tú miras a tu hermano con ojos de juicio, arrepiéntete, porque el que tienes a tu lado ha sido salvado por la sangre de Cristo. Si tú has sufrido juicio en esta iglesia, te pedimos perdón. Si has sufrido juicio por los hermanos acá, te pedimos perdón. Pero te animamos a que aceptes ser amado también. A que aceptes compartir los unos con los otros. Si te han traicionado, perdona. Si te han difamado, perdona. Porque ese es el primer amor. Amarnos los unos a los otros. Si no, vamos a estar hablando en el futuro a un remanente.
y clamemos al Señor para que nunca le hablemos a un remanente, para que nuestros ojos no vean un remanente de la segunda, sino que nuestros ojos contemplen un grupo grande que vio la advertencia de Efeso, que desmintió a los mentirosos, que era firme en la doctrina, una iglesia que enviaba misioneros y que se amaban los unos a los otros. Porque esa es la estrategia de Dios para que la iglesia crezca, que nos amemos los unos a los otros. Oremos. Señor Padre Celestial, te pedimos perdón, Señor, porque nos cuesta tanto, tanto, tanto a amarnos los unos a los otros. Nos cuesta tanto, Señor, apartar una horita durante la semana para llamar por teléfono, para invitar a tomar un té, para invitarnos a un café. Nos cuesta tanto hacernos parte de la miseria de nuestros hermanos, llorar con ellos, alegrarnos con ellos. Nos cuesta tanto. Señor, esto es porque estamos en una cultura individualista, una cultura que nos ha adoctrinado en que lo más importante son nuestros logros, nuestra formación, cuando lo más importante es tu palabra, Señor. Lo más importante es andar en la verdad. No sacamos nada con que esta iglesia se llene. No sacamos nada con comprar propiedades si no nos amamos. No sirve de absolutamente nada. Ayúdanos, Señor. No sirve de nada que tengamos una gran biblioteca con grandes libros teológicos, con mucha doctrina, que todos los miembros de esta iglesia vayan al seminario y comprendan toda la teología reformada. No sirve si no nos amamos. Señora, trae arrepentimiento, por favor, Señor. Trae arrepentimiento. Porque si no, en el futuro vamos a estar hablando de un remanente. Queremos que esta iglesia realmente sea una iglesia que se revitalice en el amor, en la verdad, en la gracia. Ayúdanos a mirar al hermano con ojos de gracia y no de juicio. Ayúdanos a mirar a nuestros hermanos con ojos de amor. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.